Bueno, entonces vamos a comenzar con, con el coloquio del PCCM de la primera sesión del semestre y tengo el placer de presentarles a Omar Antolín. A Omar Antolín yo lo conozco desde hace muchos años, desde Sí, que yo estaba en la prepa sí, y él pues, es muy buen matemático. Yo lo tengo catalogado como topólogo, sí, pero, pero creo que tienes varios intereses, sí. entonces no me gustaría encerrarte como topólogo. No me molesta que me encierren como topólogo. Bueno, de todos modos. Sé que te gusta mucho la combinatoria también. Sí, también. Y esto va a tener mucha combinatoria ahorita. Ah, muy bien. Este, tú hiciste tu postdoc en Vancouver, ¿verdad? Estuviste Sí, ahí un rato y antes de eso, si no me equivoco, estabas en Harvard, donde hiciste el sí. doctorado. Ujú, Y ahora estás aquí de regreso en el Instituto de Matemáticas. ujú. En la Pues Ciudad de México. sí, qué gusto tenerte aquí. Pues adelante, Omar. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Este, Les voy a hablar sobre pues un trabajo reciente en un tema en el que he estado trabajando desde que hice ese postdoc en Vancouver con Alejandro Adam. Um, es un tema en el que casi todo mundo que trabaja tiene alguna conexión directa con Alejandro Adam. Este, bueno, les... A ver, voy a... Ay, híjole. Algo está muy mal aquí. Perfecto. Ok, entonces les voy a hablar acerca de un espacio que se le puede asociar a cualquier grupo topológico 2G, y ese espacio está definido de manera que utiliza la información de cuáles elementos de G conmutan y cuáles no, ¿no? Cuáles pares de elementos conmutan y cuáles no. Y en particular de la definición es claro que cuando G es abeliano, el espacio que le voy a asociar es contráctil. Y desde mi punto de vista, como soy topólogo algebraico, contráctil quiere decir aburrido. Quiere decir que no le voy a poder, no es ningún reto calcularle grupos de homotopía o lo que sea, que es lo que me gusta hacer, ¿no? Eh, Simon Gritchacher, Bernardo Villarreal y yo probamos una especie de recíproco, bueno, algo más fuerte que el recíproco de esa afirmación, de que si G es abeliano, entonces E2G es contráctil. Probamos que si G es un grupo de Lie compacto y E2G tiene los grupos de homotopía 1, 2 y 4 iguales a 0, entonces G es abeliano. ¿Ok? Esa es la meta de la plática. Pero les quiero contar un poco de antecedentes de esto. Cuando G es discreto, también tiene sentido este espacio de 2G, y en ese caso no necesitan pedir que pi2 y pi4 sean 0 para que G sea abeliano. Basta con pedir que pi1 de E2G sea 0. Y ese es un resultado de Chihan OK, que también fue alumno de Alejandro. Y otro antecedente es un teorema de Araki, James y Thomas, que dice que si G es un grupo de Lie compacto y conexo, el conmutador, pensado como una función continua de G cruz G en G, es nulo homotópica solo cuando G es abeliano. ¿Ok? Y de hecho, es uno de los ingredientes en la demostración de nuestro resultado. Pero entonces, lo primero que voy a hacer es hablarles de grupos discretos. Entonces, un buen pedazo de la plática voy a estar hablando solo de grupos discretos. Y en ese caso, este espacio E2G se puede construir como un complejo simplicial. Entonces les voy a hablar de complejos simpliciales, cómo asociarle complejos simpliciales a grupos, y la idea de Abels y Holtz de generación superior que puse en el título, ¿no? Y les voy a contar un par de pruebas del teorema de Chihan, que dice que si pi1 de E2G es 0, entonces G es abeliano. Y ya después les platico del caso de grupos de Lie. Les voy a recordar un poco sobre espacios simpliciales, que es la forma en la que vamos a construir este 2G, como la realización geométrica de un espacio simplicial. Les doy la definición de 2G y les cuento sobre no les voy a contar la demostración de nuestro teorema, pero les cuento algunos de los ingredientes, en particular el mapa conmutador que definimos, que es una versión a nivel de espacios del conmutador. Ok, entonces primero complejos simpliciales. Un complejo simplicial es pues, algo así como la versión en dimensiones superiores de una gráfica, ¿no? Solo necesito decir cuál es el conjunto de vértices y cuáles subconjuntos finitos de los vértices
son los vértices de algún simplejo, ¿no? Entonces, la definición formal es simplemente que un conjunto simplicial es una familia de conjuntos finitos no vacíos cerrada bajo subconjuntos no vacíos, ¿no? Y cada uno de esos determina un espacio topológico que se llama la realización geométrica, que es el dibujo que uno hace cuando le está tratando de escribir a alguien un complejo simplicial, ¿no? Por cada vértice, que es un singulete, ponemos un punto, por cada recta conectando los dos extremos, por cada tercia dibujamos un triángulo, etcétera, ¿no? Esa es la realización geométrica de un complejo simplicial. Y les voy a dar varios complejos simpliciales que son homotópicamente equivalentes, y la principal herramienta que voy a usar para probar que son homotópicamente equivalentes es el teorema del nervio, ¿no? Entonces, déjenles recuerdo que dice eso. Tomen un espacio X, alguna cubierta U por conjuntos UJ. El nervio de la cubierta es un complejo simplicial cuyos vértices son los índices de la cubierta. Y un simplejo es un conjunto finito no vacío de índices donde los correspondientes elementos de la cubierta se intersectan, ¿no? El teorema del nervio lo que dice es que si la cubierta tiene una propiedad especial, entonces el espacio X es homotópicamente equivalente a este complejo simplicial. Cuando digo equivalente al complejo simplicial, desde luego quiero decir equivalente al espacio topológico que se obtiene como realización geométrica del complejo. Pero no voy a estar distinguiendo. Cuando use palabras que se aplican usualmente a espacios y las aplique a complejos simpliciales, quiero decir implícitamente que tomen la realización geométrica. Bueno, y la condición que tiene que cumplir la cubierta para que X sea homotópicamente equivalente al nervio es que todas las intersecciones de un número finito de elementos de la cubierta o bien sean vacías o bien sean contráctiles. Y bueno, hay un poco de letra pequeña que tienen que leer antes de usar este teorema. No dije nada acerca de las cubiertas, ¿no? Hay un par de casos importantes en los que se vale el teorema. Si X es un espacio topológico y U es una cubierta abierta, o si X es un complejo simplicial y U es una cubierta por subcomplejos del complejo simplicial. Fíjense que los subcomplejos no son abiertos, ¿no? De hecho, son cerrados. El teorema no es cierto para cubiertas por cerrados arbitrarias, pero los subcomplejos son cerrados decentes y para eso sí se vale el teorema. ¿Ok? ¿Qué hace esto aquí? No les planeaba hablar de la demostración. Mejor les doy nada más un ejemplo. Imagínense que tiene un espacio cubierto con 3 abiertos, cada uno contráctil, todas las intersecciones de 2 de ellos contráctiles, pero la intersección de los 3 vacía, ¿no? Eso se ve en este dibujo a la izquierda, ¿no? Donde los 3 colores son los 3 conjuntos. Entonces, ¿cómo se forma el nervio? Bueno, tiene un punto por cada elemento de la cubierta y aquí tenemos todas las aristas entre ellos porque cualesquiera 2 tienen intersección no vacía, pero no tenemos el relleno del triángulo porque la intersección de los 3 es vacía, ¿no? Entonces, en este ejemplo, el nervio es un triángulo sin relleno. Y pues el triángulo sin relleno, su realización geométrica es homeomorfa a S1, y pues se ve del dibujo que este espacio es homotópicamente equivalente a S1, ¿no? Puedo dibujar un círculo aquí adentro y retraer todo eso. Ok, entonces, si tengo ahora una familia de subconjuntos de X, que voy a pensar como una cubierta, pero técnicamente ni siquiera necesito suponer que la unión es todo X, y aquí X no es un espacio, es nada más un conjunto. Si tengo una familia de subconjuntos de X, puedo construir varios complejos simpliciales asociados a esa familia. El nervio, ¿no? En ese los vértices son los índices, J, y los simplejos son conjuntos finitos de índices, tales que las U's correspondientes tienen intersección no vacía. También puedo construir lo que voy a llamar el complejo de subconjuntos de elementos de U. Ahí los vértices son los elementos de X, y un conjunto finito de elementos de X es un simplejo si hay algún elemento de U donde están todos esos vértices. ¿Ok? Entonces los vértices son aquí los puntos de X, y tengo un simplejo cada vez que todos están en el mismo elemento de la cubierta. O le puedo asociar también el complejo del orden de la cubierta pensada como conjunto parcialmente ordenado por la inclusión. Ahí los simplejos son
cadenas de elementos de la cubierta que estén ordenados por contención. Y Abels y Holz, en un artículo sobre generación superior en grupos, empiezan con una sección de combinatoria pura y prueban que el nervio y el complejo de subconjuntos siempre son homotópicamente equivalentes, sin ninguna condición sobre la cubierta. Y si además la cubierta es cerrada bajo intersecciones no vacías, ahí lo que quiero decir es que la intersección de elementos de la cubierta está en la cubierta, a menos que la intersección sea vacía, ¿no? No quiero que el vacío esté en la cubierta. En ese caso, también el complejo de orden de la cubierta pensada como conjunto parcialmente ordenado es homotópicamente equivalente a los otros dos. Y esto, les voy a contar una prueba fácil de este teorema, que creo que no es la prueba de Abels y Holz, pero hay una prueba usando solo el lema del nervio. Y, a ver, ahorita voy a probar primero que el nervio y el complejo de subconjuntos son homotópicamente equivalentes, ¿no? Entonces, tomen un elemento de X y fíjense en los índices de todos los elementos de la cubierta que contienen a X. ¿Sí? Entonces, cualquier subconjunto no vacío finito de J de X es un simplejo en el nervio de la cubierta. ¿Sí? Tomen el subcomplejo formado por todos esos simplejos, ¿no? Entonces, N sub X es un complejo simplicial cuyos vértices son J sub X, ¿no? Y están todos los posibles simplejos. ¿Sí? Y estos N sub X, cuando varía la X, forman una cubierta del nervio. ¿Cómo son las intersecciones de elementos de esta cubierta? Bueno, si tomo la intersección de nx0, nx1 hasta nxn, ¿qué vértices tengo ahí? Pues tengo los que corresponden a J, de manera que uj contiene a todas las x's, y tengo cualquier simplejo formado por esos vértices, ¿no? Cuando tengo un conjunto y todos los posibles simplejos formados por esos vértices, eso es un complejo simplicial contráctil, ¿no? Por ejemplo, si el conjunto es finito, eso de hecho es un solo simplejo, ¿no? Pero incluso aunque el conjunto sea infinito, eso es contráctil. Pueden pensarlo así, agarren cualquier vértice y fíjense en los demás vértices. El complejo completo es el cono sobre el complejo en los demás vértices, ¿no? Como es un cono, es contráctil. Entonces, estos, siempre que exista un OJ que contiene a todos los X's, son contráctiles. Y si no existe ese UJ, son vacías las intersecciones. Entonces, por el lema del nervio, el nervio de la cubierta U es homotópicamente equivalente al nervio de esta cubierta del nervio. ¿Sí? Perdonen por tener el nervio de una cubierta del nervio, pero eso sucedió. Y el nervio de esta cubierta N del nervio de U, pues tiene un vértice por cada X, ¿no? Y varias X's forman un simplejo si solo si hay una sola UJ que las contiene. Eso es isomorfo al complejo de subconjuntos, ¿no? Ahora, la otra parte del teorema de Abels y Holz era que si suponemos además que U es cerrado bajo intersecciones, también el complejo de orden del conjunto parcialmente ordenado U es homotópicamente equivalente a los otros, ¿no? Entonces, ahora, para cada X, tomen aquellas UJs que contienen a X y eso piénsenlo como un subconjunto parcialmente ordenado de U, ¿no? Entonces, esa U caligráfica sub X es un subcopo de U. Tomen el complejo de orden. Estos complejos de orden cubren el complejo de orden de U. ¿Cómo son las intersecciones finitas? Pues una intersección finita es el complejo de orden de un subconjunto de la cubierta, ¿no? Tomo aquellos elementos de la cubierta que sí tienen a x0, x1 hasta xn, y la intersección de estos complejos de orden es simplemente el complejo de orden de ese copo. Entonces, cuando ese conjunto I caligráfica es vacío, pues la intersección de las Cs es vacía. Y si no es vacío, no es automáticamente contráctil, pero sí es contráctil bajo la suposición de que U es cerrado bajo intersecciones. Cuando U es cerrado bajo intersecciones, el copo I caligráfica es dirigido. Y el complejo de orden de cualquier conjunto parcialmente ordenado dirigido es contráctil. Eso no es muy difícil de probar. Entonces sí puedo aplicar el teorema del nervio y concluyo que, suponiendo que U es cerrado bajo intersecciones, también el complejo de orden es homotópicamente equivalente al nervio de esta cubierta, y el nervio de esta cubierta
Ahí hay un error de dedo. El nervio de esta cubierta es, de nuevo, el complejo de subconjuntos, ¿no? Hay un elemento de la cubierta por cada X y varios forman un simplejo. Sí, solo sí, hay un solo UJ que los contiene. Entonces, ahí, aquí, sí pueden ver el apuntador del ratón, ¿verdad? Bueno, si no ya marqué. Este último debería haber dicho S sub U. Entonces, es el teorema de Abels y Holtz. ¿Y qué tiene que ver con grupos? Bueno, lo voy a aplicar para construir complejos simpliciales asociados a un grupo. Tomen un grupo discreto y una familia de subgrupos de él, cerrada bajo intersección. Entonces, puedo formar una cubierta de G tomando todas las clases laterales de todos los grupos que están en F. Esto es este GF, ¿no? Es el conjunto de todas las clases laterales GH, donde G es un elemento del grupo y H es un subgrupo en la familia. Esta es una cubierta. Y pues puedo aplicarle las tres construcciones de esta cubierta. Si la familia de subgrupos es cerrado bajo intersección, la familia de clases laterales también es cerrado bajo intersecciones no vacías, ¿no? Una intersección de varias clases laterales o bien es vacía o bien es la clase lateral de algún grupo que es intersección de los grupos, ¿no? Entonces obtengo tres complejos simpliciales asociados a una familia de subgrupos cerrada bajo intersecciones, y esos tres complejos simpliciales son homotópicamente equivalentes. Uno es el nervio, ¿no? Ahí los simplejos son conjuntos de clases laterales cuya intersección es no vacía. Otro es el complejo de subconjuntos. Ahí los vértices son los elementos del grupo, y un simplejo es un conjunto de elementos del grupo que están contenidos en una sola clase lateral de algún subgrupo en la familia, ¿sí? Y también tengo el complejo de orden del conjunto de clases laterales de grupos de la familia ordenado por inclusión, ¿no? Y estos tres son homotópicamente equivalentes. Fíjense que si la familia contiene al total, los tres se vuelven contráctiles. A lo mejor el que es más claro ver que es contráctil es el complejo de orden, el último, ¿no? P sub GF, porque eso también es un error de dedo, creo que le había llamado C antes, no P. El complejo de orden del conjunto parcialmente ordenado de clases laterales de grupos que están en la familia F, ordenados por inclusión. S, si G es un elemento de la familia, pues tiene un elemento maximal, ¿no? El grupo total tiene una única clase lateral y contiene a todas las demás clases laterales. Cuando un conjunto parcialmente ordenado tiene un elemento máximo, su complejo de orden sale contráctil porque pueden contraer todo hacia el máximo. De hecho, el complejo de orden es el cono del complejo de orden que obtienen cuando quitan el máximo. Ok, entonces, ¿cuál es esta idea de Abels y Holtz de generación superior? Bueno, tomen una familia de subgrupos cerrada bajo intersección. Pueden tomar el colímite de esa familia. Y si no saben qué es el colímite, no se preocupen, aquí les doy una descripción directa. Es un grupo con la siguiente presentación. Tiene un generador por cada elemento de G que esté en algún subgrupo de F, ¿sí? O sea, tiene un generador X sub G por cada G que esté en la unión de los subgrupos. Eso es la unión, ¿eh? No es el subgrupo generado por la unión. Y luego las relaciones son, si dos elementos te los encontraste en el mismo subgrupo de la familia, los puedes multiplicar como se multiplican en ese subgrupo, ¿no? Eso es lo que dice la relación aquí. El generador que corresponde a G por el generador que corresponde a H es el generador que corresponde a GH si G y H están en la misma F para alguna F de la familia. ¿Ok? Entonces las multiplicaciones son como eran antes, pero solo entre grupos del mismo subgrupo. Solo entre elementos del mismo subgrupo. Hay un homomorfismo canónico de este colímite H a G, dado por pues, el generador que corresponde a G, lo mando a G. Se cumplen las relaciones simplemente porque esto, bueno, es obvio que se cumplen las relaciones, ¿no? Entonces esto define un homomorfismo. Y un teorema de Abels y Holtz es que el conjunto de componentes conexas de la realización geométrica del nervio de la familia de clases laterales de subgrupos en F es el conjunto de clases laterales de G con respecto a el subgrupo generado por la unión de F. ¿Ok? Entonces, si la unión de F genera G, el nervio de las clases laterales es conexo. ¿Ok? Sí, solo sí. Si F no genera G, si la unión de F no genera G, entonces el nervio este es disconexo. ¿Sí?
Ok, entonces esto es como el primer nivel de generación. Usando el espacio el nervio de las clases laterales, podemos decidir si los subgrupos que tomamos generan G o no. Ellos también probaron que hay esta fórmula para pi1 del grupo fundamental del nervio de la cubierta, es simplemente el núcleo de este homomorfismo canónico kappa, ¿no? Entonces definieron que la familia es n generadora si el grupo fundamental del nervio es trivial, digo, si el késimo grupo de homotopía del nervio es trivial para toda k menor que n, ¿no? Entonces, 1 generadora quiere decir que pi0 es trivial, y eso quiere decir que la unión de los subgrupos en la familia genera G. Por eso es un tipo de generación, porque para n igual a 1 es justo que los subgrupos de la familia generen. Y para n mayor que 1, ¿qué es? Pues quién sabe, ¿no? Ellos empezaron a estudiarlo un poco, probaron algunas cosas, pero en general se me hace que es un concepto que no se ha estudiado mucho. ¿Ok? Y para la familia de subgrupos abelianos podemos decir un poco más. Acuérdense primero que si G es abeliano, entonces S está en la familia y estos salen contráctiles. Y hay un teorema de Sheehan, OK, que dice que basta con que sea simplemente conexo cualquiera de estos complejos simpliciales homotópicamente equivalentes para que G sea abeliano. Y ahí les va una prueba usando el teorema de Abels y Holz. Esto es básicamente la prueba original de Sheehan. Acuérdense que el colímite de F, de A, de la familia de subgrupos abelianos, tiene esta presentación. Tiene un generador por cada elemento de G y los puedo multiplicar como se multiplican normalmente si ambos están en algún grupo abeliano, es decir, si conmutan. ¿Sí? Entonces, esta es la presentación de H. Y pi1 es el núcleo del morfismo canónico de HG. Bueno, en un grupo, la función tomar el inverso es un homomorfismo sí, solo si el grupo es abeliano, ¿no? En este grupo H, yo puedo definir una función estilo inversión diciendo, no invierto todos los elementos, pero los generadores sí los mando a sus inversas, ¿no? Esa función está bien definida porque estoy tomando la inversión solo dentro de grupos abelianos, ¿no? Entonces esto me da un homomorfismo de H en H. Y si estoy suponiendo que el núcleo de capa es 0, que es la hipótesis del teorema de Sheehan, entonces H y G son isomorfos, y eso quiere decir que G va a G a la menos 1 es un homomorfismo en G, y eso a su vez quiere decir que G es abeliano. Ok, ahora déjenme describir el complejo de subconjuntos para la familia de clases laterales de subgrupos abelianos de otra manera. Es equivalente a decir que un conjunto de elementos de G está contenido en una clase lateral de algún subgrupo abeliano, a decir que estos productos conmutan 2 a 2, y en ese caso el subgrupo abeliano en cuya clase lateral están es el generado por estas diferencias, ¿no? Siempre estoy indeciso de si llamarles cocientes o diferencias. Y es equivalente a pedir que todas las diferencias conmuten 2 a 2. Eso es fácil de probar porque estas son productos de las de arriba, ¿no? Si se cumplen esas condiciones, voy a decir que el conjunto de elementos es afinmente conmutativo. Si estuvieran en un subgrupo abeliano, pues diría que es un conjunto conmutativo, y aquí están en una clase lateral, es una traslación del abeliano, por eso digo que es afinmente conmutativo. Y a este complejo de subconjuntos de la familia de clases laterales de subgrupos abelianos, le voy a llamar el complejo de conmutatividad afín de G. Ok. Fíjense que cualquier conjunto con 2 elementos o menos es afinmente conmutativo trivialmente. Solo hay a lo más un elemento que hay que checar que conmute. Y un conjunto de 3 o más elementos es afinmente conmutativo si solo si todos sus subconjuntos de 3 elementos lo son, ¿no? Eso es directo de la definición. Porque aquí, en esta condición, tengo que ver que conmuten 2 a 2 los cocientes. Entonces eso solo involucra 3 elementos. Ok. Hay una fórmula para el grupo fundamental de un complejo simplicial cualquiera, que les voy a explicar ahora. Tomen un complejo simplicial conexo
Si me quedo con los puros vértices y aristas, eso es una gráfica. Tomen un árbol generador de la gráfica. Y el grupo fundamental del complejo simplicial tiene una presentación con un generador, aquí hay un error de dedo que pensé que ya había corregido. Hay un generador X sub V, no por cada par de vértices V, como dice ahí, por cada arista V, ¿ok? Por cada pareja V donde el conjunto U, B está en el complejo simplicial. ¿Sí? Y tiene relaciones como sigue. Si tomo U igual a B, eso es la identidad. Imagínense que XUV es pues, la arista que va de U a B, ¿no? Entonces, ir de U a B es el inverso de ir de B a U. Y en el árbol son triviales los generadores. Y la relación más importante es que para cada triángulo, ir de U a B y después ir de B a W es lo mismo que ir de U a W. Porque eso es homotópico dentro del triángulo, ¿no? Realmente la correspondencia, si la quieren explícitamente, es así. Tomen un vértice como punto base y este generador XV corresponde al siguiente lazo. Empiezan el punto base, se van sobre el árbol generador hasta U, hay una única manera de llegar. Luego siguen la arista V y luego se regresan sobre el árbol generador al punto base. Ese es el lazo que le corresponde al generador V. Y pueden revisar que se cumplen esas relaciones. Entonces, aplicando esa fórmula al complejo de conmutatividad afín, como tengo aquí todas las aristas posibles, puedo simplificar las fórmulas, puedo escoger como árbol generador la estrella que une el neutro del grupo con los demás elementos y se obtiene esta presentación simplificada del grupo. Tiene generadores, ahora sí, aquí está correcto decir que para cada par de elementos en G, los generadores que involucran al neutro del grupo son triviales y lo importante es que si tengo un conjunto afínmente conmutativo, ir de G a H y luego de H a K es lo mismo que ir de G a K directamente. Ok. Entonces, esto es una presentación para el grupo fundamental del complejo de conmutatividad afín. Y ahí les va un levita algebraico. La prueba son puras cuentas. Me parece, es raro, no es el tipo de cosa que uno espera que suceda. El producto de conmutadores no es usualmente de nuevo un conmutador. Eso casi nunca pasa. Pero la condición de conmutatividad afín es justo lo que se necesita para que esta relación se dé. Y entonces eso quiere decir que puedo definir un homomorfismo del grupo fundamental a el grupo conmutador mandando el generador GH al conmutador de G y H. Y este lema es lo que me dice que eso da un homomorfismo bien definido. Y este homomorfismo es obviamente suprayectivo porque en la imagen están todos los conmutadores de pares de elementos, ¿no? Y el subgrupo conmutador por definición está generado por ellos. Entonces, este homomorfismo tiene en su imagen un conjunto de generadores. Y como es suprayectivo, pues puedo concluir que si el grupo conmutador es no trivial, pues también el dominio de este homomorfismo tiene que ser no trivial, ¿no? Y eso me da una nueva prueba del teorema de Sheehan, ¿no? La contrapositiva es que si fuera simplemente conexo el complejo de conmutatividad afín, entonces, como este C es suprayectivo, el conmutador sería trivial y G sería abeliano. Ok. Y ahora, ¿cómo voy de tiempo? Más o menos. Quiero empezar a acercarme hacia grupos de Lie. Hasta ahorita he estado hablando solo de grupos discretos, ¿no? Los complejos simpliciales son algo muy combinatorio y no son realmente aptos para hablar de grupos topológicos, entonces voy a tener que hablar de nuevas herramientas. Entonces, les voy a hablar de un análogo de este complejo de conmutatividad afín para grupos topológicos. Este es un espacio que definieron Alejandro Adem, Fred Cohen y Enrique Torres Giese. Y les voy a hablar del análogo de este teorema de Sheehan que probamos Simon Gritzacher, Bernardo Villarreal y yo. Para poder definir el espacio, como les decía, no puedo usar ya complejos simpliciales, les tengo que hablar un poquito acerca de espacios simpliciales. Son una variante de los complejos simpliciales. La principal diferencia es que ahora en lugar de tener un conjunto de simplejos, tengo un espacio topológico de simplejos. Y antes de hablar de espacios simpliciales, les voy a hablar de conjuntos simpliciales. Esos sí tienen nada más un conjunto de simplejos, pero aún así son más flexibles y generales que los complejos simpliciales.
En particular, en un complejo simplicial, un simplejo está completamente determinado por sus vértices y en un conjunto simplicial no. Entonces déjenme decirles las definiciones de estas cosas. Un conjunto simplicial, X puntito, consta de los siguientes datos. Para cada n mayor o igual que 0, dan un conjunto xn cuyos elementos les vamos a llamar simplejos de dimensión n, ¿no? Pero es un conjunto arbitrario. Y se tiene que imaginar cada simplejo como que viene con una numeración fija de los vértices, y los vértices siempre están numerados desde 0 hasta n, si la dimensión del simplejo es n. Entonces, cualquier triángulo viene con sus vértices numerados 0, 1 y 2. Y luego, para decir cómo pegar estos simplejos, tengo que dar una serie de funciones de j con la siguiente interpretación. Si yo tengo un elemento x minúscula en xn, esa x minúscula es un simplejo de dimensión n, sus vértices me los imagino numerados del 0 al n, dj me dice cuál es la cara opuesta al vértice j, y eso es algún simplejo de dimensión n-1, y por lo tanto es algún elemento de xn-1, ¿no? Entonces, estos datos son los que uno tiene que dar para describir un conjunto simplicial. Los datos no son arbitrarios, ¿no? Las funciones deben satisfacer esta relación de composición que se sigue de la interpretación que di. No lo dije muy explícitamente, pero la numeración de los vértices siempre es desde 0 hasta la dimensión, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo 0, 1, 2 y quiero la arista opuesta al vértice 1, pues esa es en mi triángulo la arista que va del 0 al 2. La tengo que renumerar para pensarla como arista. Y entonces, en lugar de numerarla 0 y 2, la voy a numerar 0 y 1. ¿Sí? Entonces ocurre esa renumeración implícita, y por eso es que esta relación no dice nada más que DI y DJ conmutan, sino que DI compuesto con DJ es DJ menos 1 compuesto con DI, cuando I es menor que J. ¿Ok? Si lo piensan un poquito y hacen un dibujo, esa es justo la renumeración que sale. No, se ve a lo mejor rara de inicio la fórmula, pero tiene sentido. Y aquí ni siquiera lo he estado leyendo en voz alta. Hay este superíndice n para decir cuál es el dominio de DJ. En la práctica nunca se escribe y pongo el mismo símbolo DJ para todos los xn's. Ok. Y estos conjuntos simpliciales también me producen espacios topológicos. También hay una operación de realización geométrica para ellos. Y puedo pensar que el conjunto simplicial son instrucciones para armar un espacio a partir de simplejos, ¿no? ¿Cómo se arma? Bueno, tomen un simplejo geométrico. Eso puede ser, por ejemplo, los puntos en Rn con coordenadas no negativas donde las coordenadas sumen 1, ¿no? Eso es el simplejo de dimensión n. Perdón, en Rn más 1. El simplejo de dimensión n, tomen los puntos en Rn más 1, donde las coordenadas son no negativas y suman 1. No importa qué modelo tomen, pero tomen un modelo geométrico de simplejo y numeren sus vértices desde 0 hasta la dimensión. Y tomen estos encajes lineales que mandan un simplejo de dimensión n-1 como la cara jésima del simplejo de dimensión n. ¿Sí? Y entonces la realización geométrica de un conjunto ajena de xn cruz delta n. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, xn cruz delta n es una unión ajena de copias de delta n, una copia por cada elemento de xn, ¿no? Entonces, xn cruz delta n son simplemente tantos simplejos de dimensión n como indique xn. Y en esa unión ajena, tomo el cociente por una relación de equivalencia que me dice justo que si tengo un punto P en el simplejo de dimensión n-1, la pareja de la cara jésima de x, P, esto lo pienso como el punto que corresponde a las coordenadas P en el simplejo dj de x. Ese es un punto en un simplejo de dimensión n-1 que se obtuvo como cara jésima de x. Ese lo tengo que identificar con el punto de x que está en la jésima cara. ¿Sí? Entonces esa es la relación de geometría. Sí, realización geométrica. Hay unas de las funciones de un complejo simplicial, además de las DJs hay unas SJs, no importan.
La realización geométrica no necesita mencionarlas. Se obtiene un espacio diferente del usual, pero homotópicamente equivalente. Entonces voy a usar este. Esto es lo que se llama la realización gorda. Bueno, ¿y cuál es la principal diferencia entre estos conjuntos simpliciales y los complejos simpliciales? En los complejos simpliciales, un simplejo está determinado por el conjunto de sus vértices y su frontera siempre se ve como la frontera de un simplejo estándar, ¿no? Aquí pueden pasar muchas cosas distintas a eso. Puedo tener dos simplejos que compartan toda la frontera, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo tener dos x y y tales que dj de x sea igual a dj de y para toda j. Eso no hay ningún problema. Y la frontera no se tiene que ver como la frontera de un simplejo geométrico. Por ejemplo, si tengo un simplejo de dimensión 1 y sus dos extremos son el mismo punto, en la realización geométrica eso se ve como un lazo, no como un segmento de recta. Entonces, tal vez una manera de pensarlo es que los conjuntos simpliciales son a los complejos simpliciales como las gráficas que permiten lazos y aristas múltiples son a las gráficas simples. ¿Sí? En combinatoria siempre la gente trabaja con ambas nociones de gráficas, ¿no? Hay gráficas simples, pero también a veces conviene permitir lazos y aristas múltiples. Los conjuntos simpliciales son la versión de eso en dimensiones mayores. Ok, ¿y qué es un espacio simplicial? Lo mismo que un conjunto simplicial, pero siempre que había conjunto lo cambian por espacio, ¿no? Entonces un espacio simplicial consta de espacios topológicos xn. Las funciones estas dj pido que sean continuas, satisfacen la misma relación que satisfacían antes, y la realización geométrica la defino por la misma fórmula. Claro que en la misma fórmula ahora aparece xn, que ya no es un conjunto, sino un espacio topológico, entonces ese xn cruz delta n tiene la topología producto. Pues es la única diferencia. ¿Ok? Entonces, yo veo los complejos simpliciales y ciertamente para propósitos de esta plática vean los espacios simpliciales, simplemente como una fórmula, una forma de describir espacios topológicos. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es este complejo, cuál es este espacio E2G? Ahora G es un grupo topológico. Y podemos definir un espacio simplicial E.2G, donde los n simplejos, los simplejos de dimensión n, son las n más unadas de elementos del grupo que forman un conjunto afínmente conmutativo. ¿Ok? Esto es el análogo del complejo de subconjuntos de las clases laterales de subgrupos abelianos, ¿no? Aquí este conjunto N2G que definí, pues es un subconjunto de G a la N más 1, le doy la topología de subespacio. El jésimo vértice de ese, aquí los simplejos son estas N más unadas, ¿no? El jésimo vértice es simplemente GJ, y si quiero saber qué pasa cuando omito el vértice J, pues simplemente lo omito de la N más unada, ¿no? Son las fórmulas más simples que podría haber. Cuando estábamos hablando de conjuntos simpliciales, pues les hice mucha alaraca del hecho de que en espacios simpliciales o en conjuntos simpliciales un simplejo no necesariamente está determinado por sus vértices, pero bueno, no estamos aprovechando esa libertad. Este es un espacio simplicial donde sí cada simplejo está determinado por sus vértices, ¿ok? Es simplemente la lista de los vértices. Y defino E2G como la realización geométrica de este E.2G. Esta no es la definición original de Alejandro Adem, Fred Cohen y Enrique Torres Giese. Esa es ligeramente diferente, pero es isomorfa a esta. Y esta me gusta más, no solo porque la inventamos nosotros, sino porque hace algunas cosas más prácticas que más adelante les voy a decir. Bueno, ¿qué se sabe de estos espacios E2G? La verdad es que no mucho. Bueno, como ya les dije, si G es abeliano, esto debe salir contráctil. Y sí, porque la definición esta que les di de E2G es justo el espacio simplicial que se llama eje en la teoría de G-haces principales. Ese es bien sabido que es contráctil. Cuando el grupo G es discreto, este nuevo espacio que definí no es homeomorfo a la realización del complejo de subconjuntos de clases laterales de subgrupos abelianos de G, al complejo de conmutatividad afín de G. No es homeomorfo, pero sí es homotópicamente equivalente.
Entonces, pues si se fijan, todos los teoremas que estoy diciendo hablan de los grupos de homotopía y cosas así. Para propósitos de eso está bien cambiar un espacio por uno homotópicamente equivalente. Entonces, pues voy a decir que este es el complejo de conmutatividad afín de G en el caso discreto, pero esta es una definición que funciona aunque G no sea discreto, ¿no? Y pues como les digo, no se sabe mucho de estos espacios y sobre todo no se sabe mucho si uno está pensando en grupos topológicos en general. Casi toda la investigación se ha concentrado en grupos de Lie y de hecho en grupos de Lie compactos. Y de hecho la mayor parte en grupos de Lie compactos y conexos. Y cada vez que quitan un adjetivo sabemos menos. Hay una variante de este espacio que se llama E2G sub 1 y ese se define así. En la definición que les di de EG es la realización geométrica de un espacio simplicial con estos espacios EN 2G. Bueno, adentro de cada uno de esos EN 2G, tomen la componente conexa de la n más unada de puros unos. Eso es un subespacio simplicial, su realización geométrica se llama E2G1, y este es un poco más tratable, por lo menos si están pensando en cohomología racional. Alejandro Adem y José Manuel Gómez demostraron lo siguiente. Si G es un grupo de Lie compacto y conexo, entonces este E2G1 tiene el tipo de homotopía de un complejo CW con un número finito de celdas, y dan una descripción, pero no es súper explícita. Y su cohomología racional se puede calcular de la siguiente manera. Tomen un toro maximal en el grupo de Lie y tomen el correspondiente grupo de Weyl, que es el cociente del normalizador del toro por el toro. Entonces, fíjense en la cohomología racional de la variedad G módulo T, eso es una variedad suave. Tomen la cohomología de G módulo T, tensor ella misma. Aquí hay una acción diagonal del grupo de Weyl, porque el grupo de Weyl actúa en G módulo T. Tomen el subespacio fijo por esa acción diagonal del grupo de Weyl. Esa es una descripción de la cohomología racional. ¿Qué pasa si lo que quieren calcular no es cohomología racional, digamos cohomología entera o grupos de homotopía? Es mucho más difícil, no se sabe mucho acerca de eso. Pero sí hay algunos cálculos explícitos del tipo de homotopía de estos espacios E2G, pero son pocos. Uno, un cálculo que hizo Chihano Kei, este es un ejemplo interesante. Es para grupos discretos. Incluso para grupos discretos el tipo de homotopía de E2G es complicado. Tomen un grupo extra especial de orden 32. Hay dos de ellos. Extra especial quiere decir básicamente que el subgrupo de Fratini coincide con el centro y tal vez con el conmutador. No estoy muy seguro que es un extra especial, pero hay dos de ellos de orden 32. Ambos tienen grupo fundamental Z2, grupo fundamental de E2G igual a Z2, y en ambos casos el cubriente universal de E2G es homotópicamente equivalente a la cuña de 151 copias de S2. Y entonces, a partir de esto podemos calcular, por ejemplo, que Pi2 está visible, es Z a la 151, porque hay 151 esferas de dimensión 2. Pero los grupos de homotopía de cuñas de esferas crecen muy rápido, son muy complicados. Calculé para estas láminas que Pi3 de E2G es Z a la 11.466. Y si de veras quisieran saber qué es Pi4 y Pi5, también se los puedo calcular, aunque no tengo ganas de hacerlo. Simon Gritchacher en su tesis doctoral hizo el caso del grupo unitario infinito. Este U es la unión de todos los UN cuando n tiende a infinito. Cada UN lo meten en el siguiente, agregando una entrada igual a 1 en la esquina diagonal inferior, ¿no? Entonces este U es el grupo unitario infinito y E2U es homotópicamente equivalente a BU, cruz BU6, cruz BU8, etcétera, donde estos son cubrientes conexos de BU. Eso es una construcción usual en teoría de homotopía. Hay una manera de agarrar un espacio, matar los grupos de homotopía por debajo de cierto umbral y conservar todos los demás grupos de homotopía iguales al espacio original. Y eso es lo que sale aquí. Y eso quiere decir en particular que sus grupos de homotopía, pues los pares son potencias de z, Pi2n es z a la n-1, y los impares son 0, ¿no?
estas cuentas aquí usan periodicidad de bot. Y otro cálculo que hay es uno que hicimos Simon, Bernardo y yo para los grupos O2 y SU2. Para esos grupos específicos, como sucede frecuentemente en este asunto de grupos de Lie, estabilizar, tomar U en lugar de un UN particular, simplifica las cosas. Y es un poco más fácil lidiar con U que lidiar con un UN específico. Nosotros probamos que E2 de O2, y O2 es un caso interesante en la teoría porque, como les decía, muchos de los teoremas de Alejandro y sus colaboradores son solo para grupos de Lie compactos y conexos. Entonces, O2 nos interesaba bastante porque es el ejemplo más simple de un grupo de Lie compacto que no es conexo. Su E2 es homotópicamente equivalente a S3 cuña S2 cuña S2. Y E2 de SU2 es homotópicamente equivalente a S4 cuña, la cuarta suspensión de RP2. Y este es así uno de mis cálculos favoritos en los que he estado involucrado. La respuesta a esa S4 cuña, cuarta suspensión de RP2 es sencilla y totalmente inesperada. Yo no sé. Y el cálculo es una serie de pequeños milagros. Tenemos un artículo donde hacemos esto. El artículo es de casi 50 páginas. Si quieren solo el cálculo de SU2, de todos modos se necesitan unas 40 de esas 50 páginas. Y así una serie de coincidencias. No tenemos ninguna técnica general para calcular estas cosas. Todo lo que funcionó para SU2 es distinto de lo que funcionó para O2. Y bueno, pero ya que tenemos estas descripciones, sí puedo calcular grupos de homotopía. Por ejemplo, Pi10 de E2 de SU2 es Z4 más Z24 al cuadrado. O Pi10 de E2 de O2 es esta monstruosidad. Z a la 308, Z2 a la 215, Z3 a la cuarta, Z15 a la cuarta, Z24 a la 34. Y cuando obtiene uno grupos así de feos, pues sabe que la teoría sirve de algo, ¿no? O sea, no podríamos calcular, no podríamos contestar una pregunta cuya respuesta es esa cosa horrible si no estuvieran funcionando las cosas. Pero aún así falta mucho, no tenemos procedimientos sistemáticos para calcular estos E2 de G. Ok, ahora, ¿cómo voy? Perfecto, ya estamos cerca del final. Como les decía, la definición que les di aquí de E2G no es exactamente la definición original de Alejandro, Fred Cohen y Enrique Torres Giese. Ese es un espacio simplicial isomorfo a o sea que obtienen un espacio homeomorfo al nuestro. Pero sí es un poquito distinta la definición y entonces sugiere álgebra diferente. En particular, con la definición que les di, se antoja mucho definir este morfismo simplicial, el conmutador, ¿no? Entonces, un n simplejo en E2G era una n-mazunada de elementos afinmente conmutativos. Y a esos les puedo asociar esta cadena de conmutadores, ¿no? Conmutadores de pares consecutivos de elementos. Esto vive en B del conmutador. Esto es el espacio clasificante del conmutador, que se usa mucho en la teoría de haces, ¿no? El espacio clasificante clasifica haces principales para el grupo. Ok, y digo, ustedes pueden escribir esta función para una n dada, pero eso no basta. Para dar una función entre los espacios que se obtienen como realizaciones geométricas, necesito que esta función sea compatible con esas funciones dj que les enseñé. Y no hay ningún motivo en general para esperar que lo sea, pero el lemita ese que les enseñé, que dice que el producto de dos conmutadores es de nuevo un conmutador para tres elementos que son afinmente conmutativos, ese mismo lema es el que les dice que esto es compatible con las dj. Y entonces se puede tomar la realización geométrica y obtiene una función continua de E2G a el espacio clasificante de G, del conmutador de G. A esa función continua le llamamos el mapa conmutador y lo denotamos con C gótica. Cuando G es discreto, entonces el conmutador también es discreto y el grupo fundamental del espacio clasificante del conmutador es simplemente el conmutador, ¿no? Y entonces esta C gótica induce en los grupos fundamentales
el homomorfismo que ya les enseñé en la segunda prueba que les enseñé del teorema de Cheehan. La existencia de este mapa conmutador también es un poco milagrosa. Como les decía, en general no esperan que puedan multiplicar conmutadores y reducir eso a un solo conmutador. La condición de conmutatividad afín es justo lo que se necesita. Y también otra manera de ver que es un poco extraño que exista la C es, seguramente notaron que esta notación E2G tiene un 2, que no expliqué. Se llama E2G porque es uno de una familia de grupos EQG, donde Q es un entero positivo. La definición de EQG involucra subgrupos nilpotentes de índice de nilpotencia menor que Q. Entonces, para E2G involucra grupos abelianos. Y cuando Q es mayor que 2, no tengo idea de cómo definir un mapa análogo a C. Simon y Bernardo estuvieron trabajando un poco en qué se puede decir para E3G y es mucho más complicado y no tienen un análogo del mapa C. Ok, entonces el teorema principal que probamos Simon, Bernardo y yo acerca de cuándo es, de qué condiciones hay que pedir sobre E2G para que G sea abeliano, es esto. Es equivalente para un grupo compacto de Lie. Y fíjense que solo dice compacto, no estoy pidiendo compacto y conexo. Y eso es fuente de buena parte de las complicaciones en la prueba, poder extenderlo a grupos que no son conexos. Es equivalente que G sea abeliano, que E2G sea contráctil, que ya vimos que siempre pasa cuando G es abeliano, que el mapa conmutador sea nulo homotópico, o que pi1, pi2 y pi4 de E2G sean 0. ¿No? En el caso discreto, vimos que basta que pi1 sea 0 para que G se vuelva abeliano. Aquí necesitan pedir también 2 y 4. Cuando G es compacto y conexo, hay una prueba más simple de nuestro resultado. En particular, la implicación esta de que si C es nulo homotópica, entonces G es abeliano, se puede deducir de un teorema clásico de Araki, James y Thomas. Ellos probaron que si tiene un grupo de Lie compacto y conexo, y el mapa conmutador, pensado como una función continua de G cruz G en G, es nulo homotópico, entonces G es un toro. La prueba depende de la clasificación de grupos de Lie. De hecho, el articulito de Araki, James y Thomas, donde anuncian este teorema, es muy corto. Dice, para la mayor parte de los grupos de la clasificación ya se probó en tal y tal y tal, nos faltaba G2 y otro de los grupos excepcionales y ahí los hacen. Entonces, pues es un teorema complicado. Hasta donde yo sé, no hay una prueba que evite la clasificación. El teorema es falso si no piden que el grupo sea conexo. Y hay un ejemplo sencillo que lo muestra. Tomen S1 cruz Q8. Q8 es el grupo de cuaternios de orden 8. ¿No? O sea, tiene más menos 1, más menos I, más menos J y más menos K. Entonces, S1 cruz Q8 es disconexo. Tomen el cociente por este subgrupo de orden 2. Entonces, este grupo G tiene 4 componentes conexas. Y ese grupo es homotópicamente abeliano. El conmutador vuelve a caer en el factor S1 y el conmutador tiene solo 2 elementos, están en S1 y entonces con una trayectoria los puedo llevar al mismo punto, ¿no? Pero ese grupo no es abeliano. Entonces el teorema de Araki, James y Thomas es falso para grupos de Lie compactos disconexos. Ok. Déjenme explicarles cómo usar para deducir el caso conexo de nuestro teorema. Si tengo un espacio simplicial, puedo, en lugar de realizarlo todo, tomar nada más hasta los n simplejos para alguna n, y eso me da una realización parcial del conjunto, ¿no? Solo no pongo el relleno de los simplejos de dimensión más alta. Y si tomo la realización solo de vértices y aristas, pues eso se mete en la realización completa, ¿no? Y tengo este diagrama conmutativo, puedo tomar, como C estaba dado por un morfismo simplicial, pues puedo tomar la realización parcial de C también. Y bueno, estas realizaciones parciales de estos complejos espacios simpliciales se pueden calcular explícitamente, no son complicadas. Para el espacio clasificante F1 sale la suspensión del grupo. Y para E2G, acuérdense que E2G tiene
como vértices los elementos del grupo y tiene todas las posibles aristas entre ellos. Entonces aquí la realización geométrica, los unos simplejos son G cruz G, los ceros simplejos son G, y no es muy difícil ver que esto sale, de hecho, el join de G con G, que tiene el mismo tipo de homotopía que la suspensión del wedge. Y aquí, viendo la definición de la C gótica, pueden ver que acá arriba se restringe al conmutador. Si la C gótica fuera nulo homotópica, entonces también la composición yendo por arriba del cuadrado y luego el lado derecho sería nulo homotópica. Y ese es básicamente el conmutador del grupo. Entonces, aplicando el teorema de Araki-James-Thomas, concluimos en este caso que G es un toro. Entonces, el caso de nuestro teorema para grupos conexos es básicamente una consecuencia sencilla del teorema de Araki-James-Thomas. La complicación es en los grupos disconexos. Y pues les digo muy brevemente por dónde va la prueba. Tiene algunos detalles técnicos, pero primero probamos el teorema para SU2 específicamente, donde sabemos más cosas. Y lo probamos de la siguiente manera. Encontramos una sección para lazos del conmutador. Después, con esto podemos probar que si E2G tiene pi4 igual a 0, la componente de la identidad tiene que ser un toro. Y para eso lo que se usa es el caso anterior, la sección para SU2, y el hecho de que si tienen un grupo G, cualquiera, un grupo de Lie compacto y conexo, aquí se lo vamos a aplicar a la componente de la identidad, su cubriente universal se descompone como producto de grupos simples y posiblemente un RN. Y si de veras hay un grupo simple, eso lo puedo detectar en pi3, porque cualquier grupo simple de Lie conexo tiene un subgrupo isomorfo a SU2, de manera que la inclusión induce un isomorfismo en pi3, ¿no? Y este pi3 está relacionado con el pi4 de acá, porque ocurre a nivel de espacios clasificantes. Entonces, usando esto y la sección sobre SU2, llegamos a una contradicción si pi4 es 0. Bueno, llegamos a que el cubriente universal es un puro RN y entonces era un toro. Y después, ya teniendo eso, es fácil terminar porque si además suponemos que E2G es 2 conexo, entonces este mapa conmutador, que quería yo probar que era nulo homotópico, pues está dado, esto de aquí, el B del conmutador, es un toro de algún rango R, eso es un espacio de Eilenberg-MacLane para Z a la R, y entonces el mapa conmutador está determinado por alguna clase en H2. Y si supongo que E2G es 2 conexo, pues todas esas clases son 0, ¿no? Entonces, a grandes rasgos por dónde va la prueba. Y eso era todo lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Aplausos virtuales. ¿Hay preguntas para Omar? Si sí, pueden escribir en el chat o prender el micrófono. Veo a Noé prendiendo su micrófono. Hola, Omar, ¿qué onda? Fíjate que ¿has pensado en relacionarlo con alguna familia de espacios clasificantes, como para de subgrupos abelianos? Ajá, esa noción de espacio clasificante para una familia de subgrupos. Sí lo he pensado un par de veces y a pesar de que los nombres de estas cosas son muy parecidos, me da la impresión de que no tienen básicamente nada que ver. O más bien como en un enriquecimiento de las construcciones que existen, o sea, siguiendo un poco la filosofía de que en realidad lo que hay que considerar es un espacio simplicial. Quizá como enriquecer espacios para una familia podría arrojar alguna idea, ¿no? Sí, eso podría pasar. O sea, estos no parecen ser casos particulares o construirse fácilmente a partir de espacios clasificantes para familias. Pero podría ser interesante a lo mejor combinar las dos cosas, ¿no? Y definir como una versión conmutativa de espacios clasificantes para familias. Eso podría funcionar. No sé. Sí. Yo estoy tratando mucho de convencer a Lalito al respecto, fíjate que eso es en su comité, sí. Entonces, pues sí. Sí, pues Lalo hasta ahorita está más clavado en el lado de los grupos discretos y estos complejos simpliciales, que también está bonito.
esa teoría. Pero sí, no sé, no hemos encontrado ninguna relación con espacios clasificantes de familias. Y otra razón, pues los grupos de homotopía que salen, pues son muy extraños. ¿Has visto alguna razón para descartar ciertas torsiones? Yo me imagino que no, ¿no? Como que está muy No. salvaje. En esa dirección, Lalo y yo probamos, bueno, más bien no en esa dirección, en la dirección contraria, no de descartar torsiones, sino de que hay toda la torsión que puedes temer. Lalo y yo probamos para los E2 de grupos simétricos, probamos que para cualquier primo P y cualquier N a partir de P a la quinta, el grupo fundamental de E2 de SN tiene elementos de orden P. Entonces, en los clasificantes de los simétricos ocurren torsión de todos los primos a partir de algún momento. Entonces, sí, yo más bien creo que estos espacios son tan feos como pudieran ser. Y esperaría, por ejemplo, que E2 de SUN tenga, por ejemplo, su homología entera ha de tener torsión de orden cualquier primo menor que n. Menor o igual que n. Para SU2 solo sale 2, pero me hace que lo que importa es el grupo de Weyl, pues. Entonces, van a salir todos los primos menores que n para SUN. Okay. Pero bueno, pues muchas de esas cosas no sabemos la ciencia cierta. Otra pregunta. Pues yo nada más te quiero decir que está bien rara su condición de Pi1, Pi2, Pi4. O sea, ya explicaste de dónde sale. Sí. Pues si quieres una consecuencia, algo menos raro que Pi1, Pi2 y Pi4, pues tiene como consecuencia de nuestro teorema que G es abeliano sí, solo si E2G es contráctil. Eso no, ya no tiene números raros metidos. Okay. Nada más, eso es como lo que llama la atención, vamos cuando pies. Sí, Wow. lo de 1, 2 y 4 fue un resultado de optimizar esto. Queríamos suponer la menor cantidad de grupos de homotopía iguales a 0 que pudiéramos. Una primera versión de nuestro teorema, en lugar de 1, 2 y 4, decía todos los grupos de homotopía son 0 hasta 2 veces la dimensión de G más 1. Y después nos dimos cuenta que había un argumento alternativo donde necesitaba solo una cantidad fija de grupos de homotopía. Y no se puede cambiar por otros Pis. Si quito el Pi4 y pongo todos los demás 0. No sé. Pi4 y todos los demás 0. No, Sí. SU2 es un contraejemplo. No, perdón. ¿Qué? No sé. No sé. Bueno, nada más la duda. Pues Y me si no hay... imagino que producir un contraejemplo sería muy difícil porque no tienden a salir cosas truncadas. Sería, sí, no sé. Bueno, si no hay más preguntas, pues te agradecemos mucho, Omar. Gracias por aceptar dar esta plática. No, gracias a ustedes por invitarme. Y ojalá te podamos tener aquí en Morelia en algún momento cuando se acabe todo esto. Ajá, físicamente. Sí, Sí, el me daría plan mucho gusto. original era que vinieras, pero pues ni modo. Sí. Bueno, pues me gustaría decir que hay bocadillos afuera, pero no hay. Así que cada quien se encarga de sus propios bocadillos. Buena Y idea. nos vemos la siguiente vez, que es coloquio del CCM en 2 semanas.